Este video fue creado mediante la utilización de una inteligencia artificial. Los personajes y la trama fueron creados por mí. La casa de Juan Paso siempre parecía estar sumida en la oscuridad. Las ventanas estaban cubiertas de telarañas y la pintura descascarada de las paredes hacía que la casa pareciera aún más desolada. Los vecinos evitaban pasar por su puerta, ya que siempre se sentía un aura de peligro a su alrededor. Pero lo más extraño de Juan era su comportamiento. A menudo se le veía hablando solo o murmurando palabras incomprensibles en voz baja. Incluso en ocasiones se le podía escuchar gritando y golpeando las paredes de su casa. Todos los vecinos temían acercarse a él. Un día, un grupo de niños del barrio se aventuró a acercarse a la casa de Juan. Al principio, solo se detuvieron en la calle, observando la casa desde lejos. Pero después de un rato, uno de los niños decidió que sería divertido lanzar piedras a la puerta de la casa. Los demás niños se unieron, sintiendo la emoción de la travesura. Pero cuando la última piedra golpeó la puerta de la casa de Juan, algo extraño sucedió. Un grito ensordecedor salió de la casa, un grito que parecía provenir del interior de la mente de Juan. Los niños, aterrorizados, salieron corriendo. Los niños del barrio aprendieron a no acercarse nunca más a la casa de Juan. Pero la curiosidad y el miedo siempre los hacían preguntarse qué era lo que había dentro de esa casa y qué tipo de hombre era Juan Paso. El sol comenzaba a ponerse detrás de las colinas, y los niños de la pequeña ciudad se apresuraban a terminar sus juegos en la calle y regresar a sus hogares antes de que llegara la noche. Pero un grupo de niños, sin temor alguno, decidió aprovechar los últimos momentos del día para jugar una peligrosa ronda de tirar piedras en la casa abandonada del final de la calle, donde se rumoreaba que vivía Juan Paso, un hombre solitario y aterrador que había sido abandonado por su familia y vivía allí en soledad desde hace años. El jardín de la casa estaba descuidado, las hojas secas y las ramas rotas tapizaban el suelo, y la puerta de entrada, cubierta de polvo y arañazos, parecía a punto de caerse. Los niños se acercaron sigilosamente, con una sensación de temor creciendo en sus estómagos, y comenzaron a lanzar piedras a la puerta mientras se reían y gritaban burlas. De repente, la puerta se abrió de golpe, haciendo que los niños saltaran hacia atrás en pánico. Allí estaba Juan Paso, con su cabello revuelto y su barba desaliñada, mirando fijamente a los niños con una expresión fría y demente. Los niños, aterrorizados, comenzaron a correr, pero Juan Paso los siguió, gritando y maldiciendo, hasta que desaparecieron de su vista. Mientras tanto, en su casa, Juan Paso se sentó en la oscuridad, maldiciendo y murmurando para sí mismo, recordando el abandono de su familia y cómo se había vuelto loco con la soledad. Había construido una realidad distorsionada en su mente, convencido de que los niños eran una amenaza para él, que querían lastimarlo, y que solo se divertían burlándose de su sufrimiento. La oscuridad envolvía su mente, y no podía evitar sentir que la única forma de protegerse era eliminar la amenaza de los niños. Comenzó a planear su venganza, ideando formas horribles de castigar a los niños por su osadía, y así, comenzó a prepararse para la llegada de los niños la próxima vez. Armado con sus retorcidos pensamientos y su locura creciente, el grupo de niños se encontraba reunido en el parque, mirando hacia la casa de Juan Paso con nerviosismo. La tarde anterior habían lanzado algunas piedras contra su casa, pero al no obtener respuesta, habían decidido volver hoy para continuar su juego de intimidación. Uno de los niños, llamado Miguel, se acercó a la casa y tiró una piedra con todas sus fuerzas contra la puerta. Esta vez, la puerta se abrió de golpe y Juan Paso apareció en el marco de la puerta. Los niños retrocedieron instintivamente, asustados por la apariencia desaliñada de Juan Paso. El hombre permaneció en silencio durante unos momentos, mirándolos fijamente. De repente, se lanzó hacia ellos, gritando incoherentemente. Los niños se separaron y corrieron en todas direcciones, tratando de escapar del hombre loco que los perseguía. Juan Paso los seguía con una especie de rabia ciega, persiguiéndolos por las calles del vecindario.
Finalmente, los niños lograron escapar y se escondieron detrás de un árbol, tratando de recuperar el aliento. Desde allí, pudieron ver a Juan Paso caminar de regreso a su casa, murmurando para sí mismo y golpeando la puerta con fuerza antes de entrar. Otro día, los niños nuevamente se encuentran en la calle, caminando hacia la casa de Juan Paso. Esta vez, sienten un poco más de miedo que antes, pero todavía tienen la valentía suficiente para continuar su juego. Cuando llegan a la casa de Juan, ven que la puerta principal está abierta. Los niños se miran entre sí, preguntándose si Juan está en casa o no. Finalmente, uno de ellos da un paso adelante y entra en la casa, seguido por los otros. El interior de la casa es oscuro y húmedo. Hay telarañas por todas partes y el suelo está cubierto de polvo y basura. Los niños se abren camino a través de la sala de estar y llegan a la cocina. Allí encuentran montones de platos sucios y alimentos podridos esparcidos por todas partes. El hedor es casi insoportable. De repente, uno de los niños nota que hay un pequeño pasillo que conduce a una puerta cerrada. Los niños se acercan lentamente y tratan de abrir la puerta, pero está cerrada con llave. Uno de ellos sugiere que deberían intentar encontrar la llave en algún lugar de la casa. Comienzan a buscar en las habitaciones de la casa, pero todo lo que encuentran son más telarañas y suciedad. Cuando están a punto de darse por vencidos, escuchan un sonido extraño que proviene de detrás de la puerta cerrada. Es un sonido sordo y repetitivo, como si alguien estuviera golpeando algo contra la pared. Los niños se asustan y corren hacia la puerta principal de la casa. Pero cuando llegan allí, se dan cuenta de que la puerta está cerrada y no pueden abrirla. Empiezan a entrar en pánico y a gritar pidiendo ayuda, pero no hay nadie que los escuche. De repente, la puerta cerrada se abre de golpe y Juan Paso aparece ante ellos. Su rostro está demacrado y su mirada es fría y sin emociones. Los niños se quedan paralizados de miedo mientras Juan los mira fijamente. ¿Qué hacen aquí?, pregunta Juan con voz áspera. Los niños tartamudean y tratan de explicar su juego, pero Juan no parece escucharlos. En cambio, les dice que deben quedarse allí y esperar a que llegue su amigo. Los niños intentan huir, pero Juan los agarra y los arrastra de vuelta a la cocina. Los niños se sientan en una esquina de la habitación, temblando de miedo. Juan se sienta frente a ellos y comienza a hablar en voz baja y monótona sobre su vida. Les cuenta sobre cómo su familia lo abandonó y cómo ha estado solo durante años. Les habla sobre su obsesión por la limpieza y la organización, y cómo ha intentado hacer de su casa un lugar habitable a pesar de su falta de recursos. Pero a medida que Juan habla, los niños comienzan a sentirse cada vez más incómodos. Hay algo en su voz y en su mirada que los asusta. Comienzan a temer que Juan esté loco y que no los dejará salir de su casa. Los niños quedaron petrificados en el lugar, sin saber qué hacer ni a dónde ir. El silencio era sepulcral y solo se podía escuchar la respiración agitada de cada uno de ellos. Pasaron varios minutos antes de que uno de ellos se animara a moverse. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó uno de los niños, casi en un susurro. No lo sé, respondió otro, tal vez deberíamos llamar a la policía. De repente, comenzaron a escuchar un ruido que venía del sótano. Era un sonido metálico, como si alguien estuviera golpeando con una llave inglesa contra un tubo de metal. Los niños temblaban de miedo, sin saber qué hacer. Uno de ellos sugirió salir corriendo, pero otro lo detuvo, diciéndoles que era mejor quedarse y averiguar de dónde venía el ruido. Avanzaron con cautela hacia el sótano, con las linternas de sus teléfonos móviles encendidas. Las escaleras crujían bajo sus pies, como si fueran a derrumbarse en cualquier momento. Cuando llegaron al sótano, se encontraron con una puerta cerrada con llave. El ruido venía de detrás de ella. Uno de los niños, el más valiente del grupo, intentó forzar la cerradura, pero era demasiado fuerte. Fue entonces cuando escucharon algo que les hizo temblar aún más. Una risa psicótica, que parecía salir de la misma puerta. Era la risa de Juan Paso. Los niños salieron corriendo, dejando atrás la casa de Juan Paso y prometiendo nunca volver.
pero no podían sacudirse la sensación de que algo estaba mal en esa casa, algo que iba más allá de la locura de Juan Paso. Los niños no volvieron a ver a Juan Paso en unos días. Pero la idea de su existencia seguía persiguiéndolos. Se preguntaban qué había sucedido con él, pero no se atrevían a acercarse a su casa de nuevo. Un día, caminando por el campo, los niños descubrieron algo que los dejó sin aliento. Allí, entre la maleza, encontraron una especie de cabaña hecha de ramas y hojas. Pero lo que más llamó su atención fue el olor putrefacto que salía de allí. Con miedo y curiosidad, se acercaron a la cabaña y, al asomarse por una de las rendijas, vieron algo que los dejó paralizados. Un cuerpo humano descompuesto yacía en el suelo, rodeado de moscas y gusanos. Los niños no podían creer lo que veían, pero pronto se dieron cuenta de que se trataba de Juan Paso. Al parecer, había estado viviendo en esa cabaña en condiciones extremadamente insalubres y había muerto allí. El terror se apoderó de ellos al darse cuenta de que habían estado tan cerca de ese peligroso hombre sin siquiera saberlo. Corrieron hacia sus casas sin mirar atrás, prometiendo nunca más acercarse a la casa de Juan Paso ni a la cabaña del campo. A partir de entonces, cada vez que pasaban por el lugar donde se encontraba la cabaña, sentían un escalofrío recorrer sus cuerpos. Nunca olvidarían el miedo y la sorpresa que sintieron al encontrar el cuerpo de Juan Paso. Cada uno de ellos llevaba consigo una extraña sensación de amenaza que no podía explicar. Cuando finalmente llegaron a casa, no pudieron evitar hablar entre ellos sobre lo que acababan de presenciar. Todos estaban de acuerdo en que Juan Paso no era alguien normal y que algo extraño estaba sucediendo en su casa. Pero no sabían qué hacer al respecto y temían volver a acercarse a su casa. El miedo se había apoderado de ellos, y aunque intentaron olvidar lo que habían visto, las imágenes seguían presentes en sus mentes. La vida en el vecindario nunca volvió a ser la misma después de ese día, y los niños aprendieron una lección valiosa: nunca subestimes el poder del miedo.